Un saludo muy especial a todos los padres y demás seguidores del conocimiento y herramientas obtenidas en la escuela virtual Parenting College. Les habla Diana Correales y quiero contarles que recientemente asistí a una conferencia sobre el tema de la convivencia en las redes, coordinada y dirigida por la viceministra de Economía Digital, en la cual estuvo también presente el director del Centro Cibernético de la Policía, Coronel Freddy Bautista, quien hoy nos acompaña y nos va a brindar una serie de herramientas sobre el tema de los delitos informáticos. Realmente a mí me sorprendió la estadística que citaba la viceministra en cuanto a que 7 de cada 10 padres colombianos creen que los menores corren peligros mientras navegan en Internet y 7 de cada 10 padres no acompañan a sus menores a cargo. Le doy la bienvenida, coronel, y bueno, comencemos por abordar cuáles son esos peligros que hoy nuestros jóvenes niños encuentran en el Internet. Gracias, un saludo muy especial a todos los padres que nos siguen en esta escuela virtual. Bueno, digamos, los podemos catalogar o categorizar en 3 ámbitos fundamentales. El primero tiene que ver con todas aquellas manifestaciones delictivas que se dan en torno a la explotación sexual infantil y la conocemos nosotros judicialmente o penalmente como la pornografía infantil o pornografía con personas menores de 18 años, así lo establece nuestro código, aunque como todos sabemos el término no está muy adecuado a lo que la semántica señala frente al tema de la pornografía, porque la pornografía pues exige y demanda un contrato previo y sabemos que los menores de edad pues no tienen la capacidad legal, valga la redundancia, para adquirir contratos. Entonces, esa explotación sexual infantil se da cuando los delincuentes utilizan las redes, internet, redes sociales, correo electrónico, para distribuir material fílmico, material fotográfico, que básicamente lo que hace es replicar abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes y revictimizarlos, además de ello obtener una ganancia económica. Ese es tal vez el primer riesgo. Debo señalarles también a los padres que esta explotación sexual infantil le genera unos rendimientos económicos bastante onerosos, bastante grandes a quienes están detrás de estas mafias internacionales. En segundo aspecto, ya viene lo que está relacionado con otras técnicas que utilizan los criminales para seducir y para atrapar a los menores, y se conoce como el grooming. Y el grooming básicamente es aquella modalidad en la cual el criminal mediante engaño logra llevar a un escenario en el cual obtiene fotografías y videos de un adolescente, de un menor de edad, haciéndole creer que él está interactuando con un par de su misma edad, a través de su teléfono, a través de su computadora, de su tablet. ¿Cómo ocurre esto? Los criminales estudian los gustos, los digamos perfiles de niños y niñas potenciales víctimas, conocen de allí sus hábitos de navegación en Internet, cuáles son sus gustos, como bandas de rock, por ejemplo, grupos musicales, como equipos de fútbol, como películas, como videojuegos, de tal manera que logran atrapar la atención del niño o de la niña, haciéndole creer que está compartiendo o que está interactuando con alguien de su misma edad. Luego de ello lo llevan a un contexto erótico, un lenguaje en el cual logran, ya habiendo atrapado su atención, seducirle, y en esta seducción consiguen que el niño se desvista o consiguen fotografías o videos de carácter privado e íntimo para posteriormente con estos videos, uno, lucrarse económicamente distribuyéndolos en esas redes de explotación sexual infantil que ya referí, o básicamente también llevarlos a escenarios de extorsión o de chantaje cibernético, consiguiendo que de esta manera se sigan desnudando ante la cámara web o ante el celular, o que inclusive en algunos casos, como hemos visto, inclusive obtener ganancias económicas, porque les amenazan con que van a publicar este material
en las redes sociales del menor. Recordemos que ya lo han atrapado, ya hacen parte de su círculo de amigos mediante engaño. Y la tercera amenaza grave, de la cual quiero yo señalar acá, está muy relacionado al tema del ciberacoso, del ciberbullying, y es todos estos comportamientos inadecuados en los cuales niños, niñas y adolescentes vienen a generar mensajes que afectan claramente el libre desarrollo de la personalidad, la integridad moral del menor que ha sido, o del niño o niña que ha sido escogido como víctima, en el cual le someten a señalamientos, a comentarios de carácter injurioso, a burlas sistemáticas en redes sociales, generando episodios de deserción escolar, inclusive llegando ya a límites con manifestaciones previas al deseo del niño de quitarse su propia vida. Sí, es lamentable que esté sucediendo, sin embargo, nosotros como padres requerimos ser conscientes de este tipo de situaciones. Ahora bien, en los adolescentes muchas veces este tipo de actos de ciberacoso se presentan de una manera casi que ingenua, entre comillas. Sin embargo, es un delito. ¿Qué ocurre cuando un chico toma fotos de una compañera y las difunde, o viceversa? ¿Qué consecuencias tiene el estudiante o el adolescente? Digamos, claro, ahí lo que tenemos que entrar a analizar son factores claves respecto o en torno a la edad del menor infractor. Sabemos todos que en Colombia existe una legislación para, digamos, castigar las conductas de adolescentes y de menores de edad, y su ámbito de responsabilidad pues oscila dependiendo la edad, si estaba de 14 a 16 o de 16 a 18 años. Sin embargo, los padres deben conocer que con nosotros, los que somos padres de menores adolescentes, somos responsables civilmente de los actos que ellos cometan, en la medida en que ejercemos para la justicia como sus representantes legales, como sus tutores. De tal manera que hay tres ámbitos de responsabilidad. El primero es el penal, y en el penal pues claramente que le asiste si el menor infractor supera la edad de 16 a 18 años, claro que es sujeto de esta acción penal, en la cual pues pasa a depender de la justicia, la jurisdicción para menores de edad, para infancia y adolescencia, y lo que le va a quedar al niño pues o al adolescente pues claramente es que ha sido objeto de una sanción de este tipo. Segundo, y seguramente una intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Segundo, la responsabilidad civil, que es responder económicamente por los daños y los perjuicios que ha ocasionado la actitud del menor infractor, en la medida en que le ha generado un daño psicológico grave a la víctima, a la adolescente víctima, que ha generado algunos daños respecto a la moralidad, respecto a la integridad, respecto a la privacidad, respecto a la intimidad del menor que es víctima, y en este sentido pues la justicia también sabrá tasar el volumen en cuantía económica de las pérdidas, y allí la responsabilidad civil le asiste a los padres o tutores responsables del menor infractor. Y en un tercer término también podemos ser objeto de acción de tutela, también el representante legal, me refiero al padre, para que el menor adolescente infractor cese cualquier actividad en redes sociales, en internet u otro medio similar que afecten claramente el libre desarrollo y personalidad de los niños. De tal manera que sí nos asisten tres niveles de responsabilidad, como ya les dije: la de tipo constitucional, o lo que se refiere a acciones de tutela en las cuales pues se han restablecido los derechos del menor víctima; civilmente, en lo que refiere resarcir económicamente los daños del menor niño o niña víctima; y el tercero, penalmente, cuando así lo considere la justicia, la jurisdicción para menores de edad. Económicamente hablando, ¿entre qué rubros puede oscilar ese tipo de penalidad? No existe, digamos, una tasa, ni una tarifa, ni una cuantía, pero sí tengo que señalarle que, pues obviamente, si el menor adolescente víctima ha sufrido un daño psicológico, que ha tenido que abandonar sus estudios, que ha tenido, como en algunos casos, su deseo salir inclusive de la ciudad o del país, que ha sido sometido a un tratamiento psicológico, que ha generado unos daños gravísimos, pues obviamente, claramente, lo que se busca en el restablecimiento de los derechos de la víctima es al menos sufragar o suplir esos costos, de tal manera que, pese a que no existe una tarifa, sí puedo decirles que las sanciones generalmente suelen ser ejemplares.
Y realmente esos daños psicológicos muchas veces son irreparables, ¿no? Por eso la importancia de que nosotros los padres prevengamos y hagamos un acompañamiento de lo que nuestros hijos observan en Internet, porque en muchas ocasiones pueden estar expuestos a situaciones que más tarde van a ser lamentables. Cuando hablo de acompañamiento me refiero no al control excesivo, porque eso produce el efecto contrario, pero sí a entablar una compañía, una comunicación y se pueda determinar en qué manos está nuestro hijo o nuestra hija. Familiaricemos un poco a los padres con otros términos. Por ejemplo, el sexting. ¿Qué es el sexting? El sexting no lo mencioné dentro del ámbito de las conductas que pudieran llegar a tener alguna implicación de carácter penal, porque de por sí pues no es un delito hacer sexting. ¿Qué es el sexting? Es este comportamiento en el cual cualquier persona, para el caso que nos ocupa, un adolescente, un niño o una niña, se hace una fotografía con cierta connotación de tipo erótico, me explico, con exhibición de partes de su cuerpo, fotografías tipo selfie, por ejemplo, que se hagan de ellos en ropa interior, por ejemplo, u otro tipo de fotografía que denote, o video que denote cierto contexto erótico, con el fin de ser compartido con un par en el cual el menor ha decidido compartir ese video. Hasta allí, digamos, no pasaría más de una práctica que ha sido propensa y que ha crecido en los últimos años, dada la cada vez edad más temprana en los que los niños, niñas y adolescentes acceden a tecnologías como teléfonos celulares con posibilidad de transmisión de datos. Digamos, hasta allí es a lo que la tecnología nos ha abocado, en la medida en que pues está la conexión, está el teléfono y está la posibilidad del menor de interactuar con pares similares. Sin embargo, el hecho de enviar esa fotografía o ese video sí expone gravemente al adolescente o al menor de edad, en la medida en que pierde a partir de ese momento la autodeterminación del uso de su propia imagen. ¿Qué quiere decir esto? Pierde el control de esa fotografía y de esa imagen, porque supongamos varios escenarios. En el primero, quien recibe la fotografía y el video pierde su celular o es objeto de hurto de su teléfono celular. Pues ya las fotografías del menor que se ha hecho sexting y ha compartido quedan en manos de criminales que claramente lo que van a hacer es que las van a comercializar en diferentes foros de explotación sexual infantil, y por eso esas fotografías pueden tener ese desenlace. En segundo término, existe algo que se ha conocido como el porno por venganza o el porno por revancha, el revenge porn. ¿Qué es esto? Esto es otra tendencia que ya está siendo penada y castigada en algunos países con legislaciones un poco más de vanguardia que el nuestro, en el sentido en que si el adolescente rompe la relación sentimental con su pareja en la cual antes le había compartido la fotografía o el video, pues lo que por venganza la va a publicar en grupos de amigos, y obviamente esto va a generar un impacto supremamente negativo sobre quien se tomó la fotografía. Y en el tercer término es la cuota inicial o la base inicial de una futura extorsión o chantaje, porque esas fotografías en manos inadecuadas lo que van a propiciar es que se generen episodios de chantaje para seguir enviando, para pedirle al menor que se hace las fotografías que siga enviando o que invite a otros menores a hacerlo, so pena de que le publiquen esas imágenes que ya tienen de él desnudo en internet. Muy bien, parte de la problemática hoy frente al internet, al mal uso del internet, está en el ejemplo que nosotros damos, inconsciente o conscientemente. Se dice que 5 de cada 10 colombianos reducen sus horas de sueño por estar conectado a las redes. ¿Qué opina usted de ello y cómo los padres pueden realizar otro tipo de prácticas más conducentes a el beneficio de los hijos? Algo que tenemos claro es que los datos pues son muy dicientes, y esto guarda una relación muy directa con la principal recomendación que hemos querido nosotros dar, y es el tema de generar la confianza y el diálogo permanente entre los padres y los menores de edad. ¿Qué quiere decir esto? Y las reglas que debe establecer. Pues si es el padre quien compra el teléfono, si es el padre quien paga la conexión a internet, si es el padre quien configura la Wi-Fi en su hogar, pues él debe como mínimo
generar unas pautas y unas reglas de uso de conexión en Internet. No por el hecho de que el menor pase a su habitación, a su recinto de descanso, a una hora prudente, a las 9 de la noche, 10 de la noche, ya señala de que va a tomar su descanso. Por el contrario, estos escenarios, lo que hemos encontrado nosotros es que pueden durar expuestos hasta altas horas de la noche conectados a Internet, exponiendo y abriendo las ventanas de contacto de los cibercriminales. Por ello, la recomendación fundamental es: establezcan pautas de uso, reglas de uso, por ejemplo, de horarios. Por ejemplo, se pueden filtrar con controles parentales las páginas a las cuales se puede acceder o no. Se puede generar una suspensión del servicio entre determinada hora, por ejemplo, entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana, o de las 6 de la mañana, para que el menor pues no tenga posibilidad de interactuar en estos episodios en los cuales uno debería entender en la lógica que debe estar descansando. Pero sobre todo, no son medidas de carácter impositivo ni restrictivo, sino por el contrario, llegadas a un consenso y a un acuerdo. Alguien ponía un ejemplo muy básico: hay unas tareas y unos compromisos que tiene el menor y el adolescente en una semana. Pues si los cumple, muy bien; si no, es muy fácil, se cambia la configuración del Internet en la casa y pues para que vuelva a poder tener acceso, pues debe ganarse la contraseña nuevamente. Y así ejercicios en los cuales los padres pueden mantener su posición de autoridad y deben mantener su posición de autoridad, pero sobre todo de educación frente al adolescente. Sabemos que el Ministerio de las TIC está haciendo un esfuerzo bastante grande, tanto en investigación como en diferentes prácticas, y tiene una página que se llama En TIC Confío. ¿Qué otras páginas nos recomienda usted para uso de los padres en caso de que se presente alguna vulnerabilidad a los derechos de sus hijos? Claro que sí. La policía, por ejemplo, tiene dispuesto ya hace muchos años la página caivirtual.policia.gov.co. Como suena, caivirtual.policia.gov con la v .gov.co. En esta página permanentemente hay un servicio 24/7 de un ciberpolicía que estará presto siempre a atender las inquietudes y requerimientos de los padres de familia, y quienes son amigos de las redes sociales, en Facebook y en Twitter encuentran este mismo servicio de CAI Virtual como @CAI-Virtual. Allí permanentemente hay un policía presto a atenderlos 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, un servicio ininterrumpido, para que ante cualquier episodio ellos puedan darle, una respuesta oportuna y rápida a cualquier situación que se presente. Sí, adicionalmente pueden acudir a www.teprotejo.org o www.fiscalia.gov.co. Es importante, padres de familia, que consideremos si nuestros hijos están cayendo en la ciberdependencia. No necesariamente ya relacionado con un delito informático, pero sí con ese uso compulsivo de las tecnologías de la información y la comunicación, en la cual la persona siente miedo de estar desconectada y puede llegar al extremo de dejar de lado necesidades vitales como comer, como dormir. Entonces, trascendental que nosotros demos ejemplo. Lo que usted decía también, coronel, el diálogo, la comunicación es fundamental para fijar esos patrones de conductas positivas y de que asimismo nuestros estudiantes se beneficien y estén dentro de la ruta adecuada. Coronel, muchísimas gracias por sus aportes y esperamos tener una entrevista más adelante. A usted, muy amable, muchas gracias.